Hola mi linda familia de Sonidos del Mar. Mi nombre es José Luis Lemus, la persona que viene a traerles espacios de prosperidad, salud, armonía y todas las cosas positivas para tu vida. Es para mí un placer tenerles en su canal de Sonidos del Mar. Muchas gracias por su amor, por su acogida y sobre todo por su fidelidad y permanencia en su canal de Sonidos del Mar. Para mí es de vital importancia el hecho de leerles, escucharles y sobre todo también de compartir en cada uno de los mensajes que tenemos la oportunidad de recibir y también de las llamadas. Agradezco también la paciencia que tienen muchos, ya que saben que es bastante difícil el hecho de tener tantos contactos y tantas personas cerca. Damos gracias a Dios y a todos los santos de todo este amor y todo este cariño que nos tienen como casa religiosa. Ha sido un esfuerzo, ha sido una evolución y sobre todo también muestra de nuestro trabajo que se hace de corazón, con fe, con amor y con todo el conocimiento. Es por eso, mi linda familia de Sonidos del Mar, que el día de hoy les traigo un video muy especial en el cual les hablaré un poco acerca de Babaluayé o San Lázaro. Y también en el cual les daré una obra con la cual nos podemos limpiar al pie de San Lázaro para pedirle e implorarle por nuestra salud o salud de personas que estén en un momento de decadencia o enfermedad, ya sean un ser querido, una amistad. La salud sin duda alguna es uno de los tesoros más importantes para cualquier persona. ¿Qué podemos hacer sin salud? Nada. Es por eso que lo primero que tenemos que pedir en nuestra vida es salud para poder desenvolvernos y sobre todo seguir creciendo en el ámbito espiritual. Así es, tengo la posibilidad de estar en este momento con mi San Lázaro, con todo el cariño, con todo el amor y con todas las cosas buenas. A San Lázaro le pido sobre todo muchísima fuerza, evolución y todas las cosas positivas. San Lázaro, aquel que es el patrón de todos los caídos y al cual le pedimos que nos dé cabeza, inteligencia, estabilidad y todas las cosas buenas en nuestra vida. San Lázaro, te imploramos por nuestra salud y la de nuestros seres queridos. San Lázaro es una de las representaciones y adaptaciones que se hicieron en Cuba a la figura de Babaluayé. Babaluayé es uno de los orishas más misteriosos y también mitificados dentro de las creencias yoruba. En algunas tierras africanas se le teme y en otras se le venera. A Babaluayé se le recibe como fundamento en la Ocha acompañado de otras deidades, como lo es el Eguafra, como lo es Nanaburuku, como lo es Nanú y como lo es el fundamento de San Lázaro, que en Cuba se le asemeja con Babaluayé, es decir, se hace una especie de sincretismo. Ahora bien, esta obra la vamos a realizar de forma espiritual, trabajando con San Lázaro. En algunos casos las personas le dicen Babaluayé o San Lázaro. Desde que se haga con corazón y con respeto, todo está bien. ¿Cuál es el color que se asemeja más a San Lázaro? Es el color morado. El color morado en sus diferentes tipos de tonalidad. Que San Lázaro nos abrigue dándonos prosperidad y todas las cosas buenas, especialmente nuestra salud. Comenzaré hablándoles de algo que es muy importante en la religión y que utilizamos y nosotros los religiosos lo llamamos miniestra. Miniestra es el conjunto de diferentes granos que se utilizan para algunas ceremonias, como lo es darle de comer a la tierra, como lo son los diferentes aguanes. ¿Y qué es la miniestra? Diferentes granos. Granos como la lenteja, el garbanzo, en este caso de San Lázaro, el frijol negro, la arveja, el arroz,
los chícharos. En cada país tienen un nombre diferente, pero son todos los conjuntos de semillas que se utilizan para limpiarnos. En este caso utilizaremos diferentes tipos de semillas, las que ustedes más puedan, semillas de girasol, semillas de garbanzo, arroz, todas las que estén en sus posibilidades. ¿Qué más necesitaremos? Algo muy sencillo, y es un pedacito de tela morada. Como les comentaba, el color principal para San Lázaro es el color morado. Utilizaremos un pedacito de tela morada y ojalá consigan esa que es especie de velo para que nos limpiemos muy bien frente a San Lázaro y pedamos todas las cosas buenas y positivas. Son muchos, innumerables, los milagros que hace este santo. Es un santo muy milagroso, muy poderoso, al cual imploramos siempre con respeto, con amor y con muchísima devoción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un rectángulo, un cuadrado, en una base de un plato. Luego vamos a utilizar diferentes tipos de granos de miniestra. Les repito, granos de maíz, lenteja, arroz, frijol blanco, frijol carita, frijol negro, diferentes clases de grano. Y lo vamos a poner todo en la base del costal. Vamos a hacer un costalito con estas semillas. Este es un costal sencillo. No es necesario ponerle nada más. Esta especie de costalito lo vamos a utilizar para limpiarnos al lado de San Lázaro o nuestra figura. No es necesario que usted tenga recibido San Lázaro en este caso. Recuerde muy bien, es la figura de fe. Puede usted comprarse una estampita, puede usted comprarse una figurita pequeña del santo y le va a prender una veladora de color morado. En este caso podemos pedirle con toda la devoción efusión por 7 días. Escuche muy bien, veladora color morado por 7 días. Esto, que es esta bolsita, la pondremos en la base de nuestro santo. En este caso, en mi figura yo lo pondré para prenderle su veladora y lo dejaré por 7 días. A los 7 días tomaré mi bolsa y me comenzaré a limpiar de la cabeza, ¿ok? De la cabeza hacia los pies. Todos los días, ya sea en la mañana o en la tarde. Solo una vez, en la mañana o en la tarde. Después de esos 7 días, usted va a tomar estas semillas y las va a tirar a un bosque o a un montecito. Un monte que haya en su ciudad, un jardín grande, algo frondoso, donde haya mucha vegetación, va a dejar esto, pidiéndole a San Lázaro que queden los escojos de enfermedad en ese lugar. Si usted lo está haciendo a nombre de otra persona, indíquele que después de que usted ha dejado su veladora y el costalito por 7 días, esta persona igualmente se limpiará de la cabeza a los pies por 7 días y al 7º día lo tendrá que tirar. ¿Qué tan importante es la fe, el amor y la devoción? Con cosas sencillas que resolvemos problemas tan grandes como lo es la salud, sobre todo la fe y la constancia. Recuerde muy bien que es de sabios el saber escuchar consejos y el adaptar a nuestra vida todas las cosas positivas que nos puedan llegar. San Lázaro, que con tus muletas levantes a todo aquel enfermo, aquel necesitado, aquel desvalido, a todas las personas que necesitan de ti con fe, con amor. Es por eso, San Lázaro bendito, que hoy te pido que ilumines con tu fuerza, con tu salud y sobre todo con tu gran amor a toda mi linda familia de Sonidos del Mar, dándoles paz, prosperidad y todas las cosas positivas, que en su casa nunca falte la salud. Los quiero mucho, mi linda familia de Sonidos del Mar, y les envío a todos ustedes 1000 bendiciones. Un abrazo muy fraterno, respetuoso
hacia sus casas y gracias por hacer de este su canal un espacio de crecimiento, de reflexión y sobre todo de todas las cosas buenas. Los quiero mucho y recuerden muy bien, la fe es el motor que nos lleva y el éxito dependerá de la fe que tú tengas para conseguirle. Bendiciones.